Bienvenidos a una nueva edición de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en el año 1979, una etapa llena de cambios para la Ciudad de México. A través de imágenes y recuerdos veremos cómo lucía la capital en esos años, cómo era la vida cotidiana, qué costumbres se vivían y qué escenas formaban parte del día a día. También recordaremos algunos acontecimientos que marcaron a la ciudad y que quedaron grabados en la historia urbana de México. Acompáñanos en este viaje al pasado y permite que la nostalgia despierte tus recuerdos. La ciudad ya se encontraba lista para despedir una década que dejó innumerables anécdotas e imágenes de su evolución. Fueron 10 años que marcaron la historia del rostro urbano y la vida cotidiana de sus habitantes. Al mismo tiempo, la capital se preparaba para recibir el primer año de una nueva década, una etapa que daría inicio a transformaciones profundas que se verían reflejadas a lo largo de los años 80. 1979 quedó grabado en la nostalgia de muchos, como un año que aún permanece en la memoria. Las imágenes de aquella ciudad en constante movimiento muestran una urbe que no dejaba de crecer, expandiéndose más allá de sus antiguos límites y consolidándose como una gran metrópoli. Las grandes edificaciones ya dominaban amplias zonas de la ciudad y el número de atracciones aumentaba, ofreciendo opciones para todo tipo de visitantes. Para entonces, la Ciudad de México ya era considerada una ciudad moderna, donde la historia, la cultura y el avance urbano se entrelazaban. Era llamada por muchos la ciudad de las luces, la ciudad de los nuevos diseños arquitectónicos y del progreso. En tan solo un año, sus atractivos y contrastes dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes la vivieron. 1979 fue una etapa marcada por la realización de diversos proyectos en la capital. Uno de los avances urbanos más importantes de ese año fue la construcción de la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, un espacio que rápidamente se convirtió en un punto clave para las llegadas y salidas del transporte foráneo. Desde su inauguración, esta terminal destacó por su arquitectura basada en nuevos conceptos, lo que la hizo especialmente atractiva y sobresaliente dentro de la zona. Fue en 1979 cuando inició oficialmente sus operaciones, consolidándose como una infraestructura fundamental para la movilidad de miles de pasajeros. Su ubicación resultó estratégica, al contar con importantes vialidades y con una estación de metro que facilitó el acceso y la conexión con distintas partes de la ciudad. Sin duda, este proyecto representó uno de los avances urbanos más significativos que dejó ese año en la Ciudad de México. Otro proyecto que inició en esta etapa fue la construcción del Banco del Centro, Bancén, también conocido como Conjunto Hidalgo, edificio que actualmente alberga al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La obra comenzó en 1979 y concluyó en 1982, ubicándose sobre la Avenida Hidalgo, en una zona de gran valor histórico. Desde sus inicios, el conjunto destacó por sus dimensiones, que en aquel momento resultaban toda una novedad y llamaron la atención de muchos. Su estructura moderna contrastaba de manera notable con las construcciones clásicas que predominaban en el entorno, convirtiéndose en un referente visual de la transformación urbana de la zona. Durante el terremoto de 1985, el edificio sufrió algunos daños, ya que una nueva sección que se encontraba en construcción colapsó parcialmente. Sin embargo, fue reconstruido poco tiempo después y logró mantenerse en funcionamiento. Hasta el día de hoy, este inmueble continúa siendo un punto clave para la realización de trámites tributarios, formando parte importante de la vida administrativa de la ciudad. Otro sitio de gran importancia gubernamental cuya construcción inició en 1979 fue el Palacio Legislativo de San Lázaro, obra que concluyó en 1981.
Su diseño se inspiró en la forma de una pirámide de tipo ceremonial, con conjuntos de escalinatas distribuidos en las 4 caras del complejo. Además, su arquitectura guarda un ligero parecido con el edificio del Museo Nacional de Antropología, reflejando una influencia de la arquitectura monumental mexicana. Esta construcción marcó una etapa significativa en la vida política de la Ciudad de México, al dotar al país de un moderno recinto legislativo. Cabe recordar que el primer proyecto de Palacio Legislativo nunca se concluyó y terminó por convertirse en el actual Monumento a la Revolución. Desde San Lázaro, a partir de entonces, se han discutido decisiones fundamentales para el país y la capital. El proyecto otorgó una nueva relevancia a la zona, tanto por su modernidad como por sus dimensiones, quedando registrado como un elemento clave en la historia del rostro urbano de la gran urbe y en la evolución de su arquitectura institucional. Las obras en beneficio de la ciudadanía también tuvieron un lugar destacado en la historia urbana que dejó 1979, el último año de la década de los 70 del siglo XX. Uno de los proyectos más relevantes fue la conclusión de las obras de la estación Indios Verdes de la línea 3 del metro, ubicada en la zona norte de la Ciudad de México. Desde sus inicios, este sitio ha movilizado diariamente a miles de capitalinos, especialmente a quienes llegan desde el Estado de México. Gracias a este proyecto, se facilitó la conexión con distintos puntos de la ciudad, permitiendo trasladarse desde el norte hasta el sur de la metrópoli. Durante el proceso de construcción, el panorama de la zona cambió de manera drástica. El entorno fue completamente modificado e incluso las emblemáticas esculturas de los Indios Verdes tuvieron que ser reubicadas temporalmente para permitir el avance de las obras. El proyecto generó grandes expectativas por su importancia en la movilidad urbana. Mientras avanzaban los trabajos, la vialidad de Insurgentes Norte fue tomando la forma que hoy conocemos, marcando claramente el trazo de la línea 3 del metro. Desde distintos puntos de la zona, las obras eran visibles y representaban un importante logro en la historia del sistema de transporte colectivo metro y en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Finalmente, en 1979, la estación Indios Verdes fue inaugurada, consolidándose como uno de los nodos de transporte más importantes de la capital. El siguiente proyecto que marcó un antes y un después en el rostro urbano de la Ciudad de México fueron los trabajos de reubicación de la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, la cual permaneció en el Paseo de la Reforma durante varias décadas. La historia de esta emblemática escultura se remonta al año 1803, cuando fue colocada por primera vez en la Plaza de la Constitución, donde permaneció hasta 1824. Posteriormente, fue trasladada al patio de la antigua Universidad de México, lugar que ocupó entre 1824 y 1852. Ese mismo año fue reubicada por tercera ocasión, ahora en el Paseo de la Reforma, donde se mantuvo hasta 1979, año en el que se tomó la decisión de trasladarla nuevamente. Su nuevo destino fue la Plaza Manuel Tolsá, nombrada así en honor al creador de la escultura, ubicada frente al antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, hoy sede del Museo Nacional de Arte. Durante la década de los 70, la glorieta donde se encontraba el monumento era un punto emblemático de la ciudad, ya que ahí convergían importantes vialidades como Bucareli, Avenida Juárez, Avenida de la República, la calle de Rosales y el propio Paseo de la Reforma. Por muchos años, este lugar fue ampliamente fotografiado, dejando un valioso testimonio del ambiente urbano de distintas épocas. Sin embargo, 1979 marcó el final de su histórica ubicación en Reforma. Los trabajos de reubicación despertaron gran interés entre la ciudadanía. Día a día, numerosas personas se reunían en el sitio para observar el avance de las labores. Meses antes del traslado comenzaron los preparativos, andamios, perforaciones, remoción de estructuras, maquinaria pesada, personal especializado y vallas dominaban el paisaje de la glorieta.
Poco a poco, el monumento se despedía del lugar que había ocupado por más de un siglo. Días antes de su traslado, la escultura fue protegida con una estructura de madera y lonas especiales para su viaje. El 27 de mayo de 1979, el traslado del caballito se convirtió en todo un acontecimiento urbano. Grandes grúas levantaron la escultura para colocarla sobre tráileres que iniciarían su recorrido hacia la Plaza Tolsá. La caravana fue seguida por numerosas personas que no querían perderse este momento histórico. El cortejo avanzó por distintas vialidades hasta tomar la calle de Tacuba, acercándose poco a poco a su nuevo emplazamiento. Curiosos, reporteros y autoridades se dieron cita para presenciar su llegada. Hubo menciones, discursos de bienvenida y una gran expectativa en torno a este suceso. Las imágenes que dejó aquel traslado muestran la magnitud del trabajo realizado. Varias generaciones fueron testigos de este proyecto que cambió para siempre la historia urbana de la Ciudad de México. Si tú tuviste la oportunidad de vivirlo, comparte tus recuerdos en los comentarios. Este momento quedó marcado como un acontecimiento importante y en 1979 también se registraron otros hechos que permanecen en la historia de la Ciudad de México. Uno de ellos fue un terremoto que sacudió a la capital el 14 de marzo, a las 5:07 de la mañana, con epicentro en el estado de Guerrero y una magnitud de 7,7 grados. Este sismo provocó daños de consideración en el edificio de la Universidad Iberoamericana, motivo por el cual fue conocido como el Terremoto de la Ibero. El evento llamó especialmente la atención, ya que mostró cómo una estructura colapsaba a causa de un fuerte movimiento telúrico, siendo el temblor más significativo registrado en la ciudad desde el ocurrido en 1957. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, debido a que el sismo ocurrió en un horario en el que aún no se desarrollaban actividades académicas. Este hecho quedó como un testimonio más de la vulnerabilidad de la ciudad ante los desastres naturales y como un recordatorio de la importancia de la prevención y la seguridad estructural. Asimismo, 1979 fue un año marcado por la visita de distintos mandatarios y personalidades internacionales. Entre las más recordadas se encuentra la visita del presidente de Francia, quien arribó a México a bordo del famoso avión supersónico Concorde, un acontecimiento que causó gran expectación. El mandatario fue recibido con público y música, como era costumbre en México para dar la bienvenida a jefes de Estado que visitaban el país. Este tipo de recepciones reflejaban la importancia diplomática del momento y el interés que despertaban estos eventos entre la población, quedando grabados en la historia como parte del ambiente político y social de aquella época. Ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó México acompañado de su esposa. Al igual que ocurrió con la visita del mandatario francés, esta visita oficial fue encabezada y recibida por el entonces presidente de México, José López Portillo. Ambas visitas tuvieron una gran relevancia diplomática, ya que representaron un importante acercamiento y fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre México y estos países aliados. Estos encuentros reflejaron el papel que México desempeñaba en el ámbito internacional durante esa etapa y quedaron registrados como parte significativa de la historia política del país. Incluso las concursantes de Miss Universo fueron recibidas con gran entusiasmo en 1979. Como parte de los eventos realizados ese año, se llevó a cabo un desfile en el Zócalo capitalino, donde cada participante fue presentada al público a bordo de distintos vehículos, mientras la gente las saludaba con alegría y curiosidad. Este evento se convirtió en un momento muy recordado por quienes lo vivieron, y gracias a las imágenes que se conservan, hoy podemos observar cómo se desarrolló y cómo se sintió aquel ambiente festivo que formó parte de la vida social y cultural de la Ciudad de México en esa época. Sin embargo, una de las visitas más importantes de 1979 fue, sin duda, la que marcó un hecho histórico para el país.
por primera vez, un mandatario de la Iglesia Católica pisaba territorio mexicano. Ese año llegó a México el Papa Juan Pablo II, cuyo recibimiento fue profundamente emotivo. Miles de personas se congregaron tanto en el aeropuerto como a lo largo de todo su recorrido por la Ciudad de México. En cada punto que visitó, multitudes se reunían para verlo y escucharlo. Fueron varios los lugares de la capital que formaron parte de su agenda, y cada uno de esos momentos quedó grabado en el recuerdo. Esta visita representó un cambio en la forma de entender la relación entre el gobierno y la Iglesia, ya que significó el primer acercamiento formal de este tipo, aunque su participación en asuntos gubernamentales fue limitada. Aún así, marcó el inicio de una nueva etapa, abriendo el camino a futuras visitas de Juan Pablo II y, posteriormente, de otros pontífices a territorio mexicano. Estos hechos quedaron como parte fundamental de la historia social y religiosa de México. Es momento de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Checo Máximo de Simo Meridio, José Luis Oliver, Daniela Bisay Trejo, Remy Coronel, Aarón Matamoros, Abraham Eliserio Chávez y Pearl Patti. Efectivamente, la respuesta era la calle de República del Salvador, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, la cual anteriormente era conocida como la calle de Puente Quebrado. Felicidades a quienes acertaron. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos y recuerdos de la Ciudad de México. Ahora, en nuestro recorrido por el año 1979, observemos cómo era la vida cotidiana, qué imágenes nos dejó ese momento y cómo lucían la ciudad y sus habitantes. La capital vivía en constante movimiento desde las primeras horas de la mañana. Era ya una ciudad donde la actividad laboral marcaba el ritmo diario. En cualquier punto se podía ver el ir y venir de la gente, ya fuera a pie o en automóvil. En paraderos y estaciones del metro se reunían multitudes para abordar los distintos medios de transporte público, escenas que, en muchos aspectos, aún no han cambiado. Era la época en la que nos trasladábamos en los camiones Delfines, que recorrían distintos puntos de la ciudad, así como en los famosos camiones Ballena, modelos muy comunes en la capital. Cada uno tenía su estilo y su tarifa, pero ambos eran indispensables para la movilidad diaria de miles de personas. La música disco se había convertido en toda una costumbre entre los jóvenes. Se les veía bailar en concursos, programas de televisión, fiestas y discotecas. De ahí surgieron múltiples modas y estilos, haciendo de 1979 un año de tendencias, mientras la nueva década comenzaba a asomarse con nuevos diseños y expresiones culturales. 1979 fue el año en que disfrutábamos recorrer los mercados de discos en busca de la música del momento. Tal vez fue ahí donde muchos consiguieron el último éxito de José José, Si me dejas ahora, o el inolvidable tema de Camilo Sesto, El amor de mi vida. Quizá también se llevó a casa el disco de Queen, que ese año lanzó Don't Stop Me Now, o el álbum de The Knack con My Sharona, una canción que se escuchó durante casi todo el año y resonaba en tiendas, radios y reuniones. También fue el año en que acudimos al cine para ver el estreno del superhéroe Superman, que cautivó al público con sus innovadores efectos especiales. O quizá pasamos momentos llenos de risas con El Chanfle y sus alocadas aventuras. Muchos de nosotros vimos estas películas en las salas de cine de nuestras colonias, lugares que formaban parte de la vida cotidiana. En 1979, la vida de los barrios estaba muy presente. Se vivían momentos de camaradería y amistad donde la convivencia hacía sentir a la comunidad como una sociedad unida.
Aunque en ocasiones surgían conflictos, especialmente en algunos barrios bravos del centro de la Ciudad de México, cada uno de estos lugares dejó recuerdos imborrables. Muchos crecimos en ellos y estas imágenes nos permiten recordar cómo era la convivencia de aquellos años. Al mismo tiempo, muchas familias habitaban en unidades habitacionales donde la convivencia vecinal también era un elemento fundamental. A finales de los 70 e inicios de los 80 ya existían numerosos complejos habitacionales tanto en la ciudad como en sus alrededores. En estos espacios se construyeron historias familiares que pasaron de generación en generación, cada una con su propio estilo de vida, buscando una vida más digna y estable. Sin embargo, también existía una sociedad marginada, sin acceso a servicios básicos. Gracias a diversos programas sociales, muchas familias lograron mejorar sus condiciones de vida. El gobierno enfrentaba grandes retos para elevar la calidad de vida de estos sectores, y esas realidades también quedaron registradas en las imágenes que hoy forman parte de la historia de 1979 y de toda una década. La Ciudad de México ya era una gran metrópoli. Sus calles, colonias, parques, centros de trabajo, escuelas y espacios públicos formaban parte de la vida cotidiana. Cada uno de estos escenarios dejó miles de imágenes que reflejan a todos los sectores de la sociedad. Cada fotografía y cada filmación nos permiten ver lo que existía, lo que usábamos, lo que observábamos y lo que escuchábamos. Son los recuerdos que nos dejó una década que en 1979 comenzaba a despedirse para dar paso a otra etapa que también quedó en el pasado. Hoy, solo las generaciones que la vivieron pueden recordarla con claridad, mientras las imágenes nos ayudan a mantener viva esa memoria. Y así damos por terminado este recorrido en el tiempo. Si quieres conocer más sobre esta época, te invitamos a ver los otros videos relacionados con los años 70, disponibles en nuestro canal de Ecos del México de ayer. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas entregas de Ecos del México de ayer. Hasta luego y gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.